Hola, ¿qué hay? Bueno, aquí seguimos con las derivadas, ¿eh? Venga, vamos a seguir nosotros viendo en el tema de derivadas cómo derivar segunda parte. El otro día estuvimos viendo solamente reglas de derivación que eran la derivada de una constante, 0. La derivada de una constante, 0. Derivada de x, 1. Y la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Con un número concreto. La derivada de x elevado a 10 es 10 por x elevado a 9. Vale. Con esto y estas dos reglitas, estas son las derivadas básicas, y estas dos reglitas, la derivada de una suma resta, que es la suma resta de las derivadas, y la derivada de constante por función, que se deja la constante y se deriva la función, derivamos polinomios. Hoy vamos a continuar con más derivadas y otras reglitas de derivación. Mirad, aquí ya he incluido todas las básicas, que las teníamos aquí, ¿os acordáis? En nuestro formulario, aquí tenemos nuestro chuletario, las tengo ahí en la pizarra ya a mano para no tener que cogerlas. Vamos a ver las nuevas nuevas fórmulas de derivación. Mirad, las nuevas derivadas son la derivada de e elevado a x, recordad el número e, aproximadamente 271, uno de los números más importantes, es e elevado a x. ¿Ah? Muy curiosa esa función. Resulta que siempre el otro día os estuve diciendo, la derivada es otra. No, en esta función la derivada es ella misma, es fija para la derivada. Es la única que lo cumple. Curioso. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Muy llamativa esta derivada. Cuando derivas el logaritmo neperiano, desaparecen los logaritmos y queda 1 partido por x. Curioso. Y ahora fijaos las trigonométricas. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es el seno. Bueno, con un menos delante. ¿Ah? Entonces, la derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es el seno, pero con un menos delante. De manera que las funciones seno y coseno cíclicamente al derivarlas van apareciendo. Vale. Entonces aquí tenemos nosotros nuestras derivadas. Esto se aprende practicando, ¿eh? No hace falta machacar. Practicando se van aprendiendo. Venga, pues entonces vamos a coger nosotros y a utilizar estas derivadas que hay aquí con las reglas del otro día, ¿vale? Y luego le vamos a ir añadiendo algunas. Venga, comencemos con una de las que tengamos aquí. Por ejemplo, mira, esta función f de x igual a 2 seno de x menos 8 coseno de x. ¿Cómo sería su derivada? Venga, vamos a derivar, ¿vale? Venga, fijaos que no es igual, es otra fórmula. Para derivar estas, nosotros tenemos que tener entonces, fijaos cómo en las reglas de la derivada, es un juego mental, ¿eh? Muy interesante porque permite observar unas nociones básicas y luego unas reglas de combinación. Esto es una cosa que se repite continuamente en todos los modelos de pensamiento. Venga, en todas las estructuras. Nosotros necesitamos estas dos básicas, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, pero en relación utilizando estas fórmulas. Lo primero que tenemos que pensar es, mira, estoy viendo aquí un signo, voy a utilizar el rojo. ¿Un signo cuál? Un signo menos en medio, ¿lo estáis viendo? Ajá. Entonces voy a aplicar la primera regla para derivar por un lado 2 seno de x y por el otro 8 coseno de x. Y habrá un medio en menos. En medio, ahí. Vale. En medio, un menos. Y ahora, para derivar una constante por una función, ¿qué se hace? Se deja la constante y se deriva la función. Ahí lo tenemos. Venga. Entonces yo voy a coger, derivo esta parte primera, este sumando. Sería la derivada de 2 por el seno de x, 2 por... ¿Y cuál es la derivada del seno de x? El coseno de x. Vale. Y ahora vendría menos 8 por... Y ahora derivas el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, mirad bien, esto es un detalle, por favor, muy importante y que luego ocasiona muchos problemas. Tú ahora tendrías que multiplicar por menos coseno. Pero como ya tienes aquí un menos 8, en vez de poner 8 por menos coseno, el menos por el menos es más, y ya lo tienes aquí la derivada del coseno, que sería menos seno. ¿Os habéis dado cuenta? Repito. Mira, repito. Y se ha ensuciado. No pasa nada. Venga, mira. Tú vas a derivar 8 coseno. Entonces tú pones aquí 8 por... Y ahora viene
la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces, la derivada del coseno sería, aquí tendrías que poner menos seno. Entonces, en vez de poner por menos seno, te ahorras muchos problemas poniendo ya aquí el más y poniendo aquí el seno. Ah, vale. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos nosotros cómo se aplican nuestras conocidas reglas a las nuevas funciones. ¿Vale? Venga, vamos a hacer otra. Una función f de x igual a 2e elevado a x más x cuadrado. Venga, ¿cómo sería la derivada? Ah, perdón, aquí ponemos derivada. Venga, sería f' de x igual a... Venga, yo veo entonces, aquí en las reglas, veo que veis una suma. Estoy con la primera regla. Digo, para derivar una suma, sumo las derivadas. Venga, entonces, cojo esta y esta independiente. ¿Y en medio qué le vamos a poner? En medio vamos a poner el más ya. ¿Veis? Venga, la derivada de 2e elevado a x. Como veo que hay una constante por una de las fórmulas, yo dejo la constante, ¿estoy viendo el procedimiento? Dejo la constante y la derivada de elevado a x la tengo aquí, s elevado a x. Ya tengo el más preparado, vale. Y ahora la derivada de x cuadrado, esa la vimos el otro día. La derivada de x al cuadrado es 2 por x elevado a 1 menos. 2 por x. Así que así tenemos la derivada, ¿vale? Entonces, con estas derivadas básicas, y utilizando las reglas de combinación, podemos ir, ¿veis?, derivando todas las funciones, ¿vale? Pero, fijaos, nosotros las reglas que hemos visto solamente es sumar, restar y multiplicar por una constante. Pero, ¿y por ejemplo, cuando haya un producto? ¿Cómo se hace la derivada cuando yo tenga un producto, pero no un producto de una constante, no una constante por una función, sino que se estén multiplicando dos funciones, dos fórmulas de estas que se estén multiplicando? ¿Eso cómo se hace? Pues necesitamos una regla adicional, que la tenemos aquí. ¿Veis? Aquí. La derivada de un producto. No es u' por v', no. Bueno, no pasa nada, mira, es muy sencillito. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. A ver, ¿cómo es? Derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Ah, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Vale. La vamos a añadir nosotros aquí en un momentito. Entonces, cuando yo tengo que derivar u por v, ¿cómo hago? Haces u' por v más u por v'. ¿Vale? Venga. Una función, por favor. Venga, una función f de x igual a, por ejemplo, x cubo por el seno de x. Venga, pensemos, ¿sabríamos derivar eso? ¿Qué tenemos que hacer? Venga, lo primero que yo veo es que entre las dos fórmulas básicas, la fórmula de x cubo, que la tengo aquí la derivada, y la del seno, que tengo aquí la derivada, ahí en medio ¿qué hay? Hay un por. Y entonces yo tengo que aplicar la regla del por. Vale, eso está chupado. Vaya a ver qué facilito. Mira, esto es muy entretenido, ¿eh? Esto te envicia tú con las derivadas y te puede llevar las 2 de la noche y tu madre, niño, déjate de derivar, anda, hijo, deja las derivadas ya un rato y acuéstate, anda. Esto es peligroso, ¿eh? Esto es muy adictivo. Venga, hay que tomárselo con calma, ¿eh? Derivar, pero hay que descansar de derivar. Vale, venga. La derivada de un producto, ¿cómo sería? Sería, dice aquí, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Venga, este sería el u, aquí, y este sería el v. Venga, empezamos. La derivada de un producto sería, voy a marcarlo. Estoy nervioso, que me emociona, me gusta tanto derivar. Venga, aquí tengo el producto, ¿lo vemos? En medio el por. Venga, ¿cómo sería? Sería derivada del primero. Exacto, 3x cuadrado por el segundo sin derivar más y ahora al revés, el primero no lo derivo y derivo el segundo. ¿Cuál es la derivada del seno de x? El coseno de x. Aquí. La derivada del seno, el coseno. Ajá, aquí tenemos la derivada. Ahí está, mirad, ¿vale? Ahí tenemos la función. ¿Otra? Venga, otra.
x cuadrado por e elevado a x. Venga, ¿cómo sería la derivada? Venga, vámonos. Mira, tú ves 4x cuadrado por e elevado a x. 4x cuadrado lo sabemos derivar y el e elevado a x también. El por aplicamos la regleta. Entonces yo me fijo que aquí en medio hay un por y ahora yo derivo independiente esta con esta. Venga, aplicando la regleta. ¿Cómo sería? Para derivar un producto tengo que hacer derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero sin derivar. 4x cuadrado. ¿Cuál es la derivada? Venga, la derivada de x cuadrado es el 4 se queda esperando. Quieto, espérate, 4. La derivada de x cuadrado es 2x. 4 por 2x, 8x. Derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Vale? Venga, ¿ahora qué viene? Más. Al revés. El primero no lo toco. Y ahora derivo e elevado a x. Pero la derivada de elevado a x es e elevado a x. Así que la dejo tal cual. Ahí está. Y ahí tenemos, me echa un vistazo, la derivada. Fijaos bien, ¿vale? Una cosa importante que se suele hacer en estas funciones, ¿veis? En la exponencial, es que como está repetida, se suele sacar factor común, ¿vale? Pero hoy, que es el primer día, lo vamos a dejar así, para no incordiar mucho, ¿vale? ¿La habéis visto? Venga, entonces tenemos derivada de un producto, derivada del primero por el segundo, más derivada, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Oye, ¿qué ha pasado? ¿No hemos derivado el segundo? Quieto, parado. Es que la e elevado a x, ¿veis? Cuando se deriva es ella misma. Ah, entonces al derivarla parece que no se ha derivado. Pero sí está, ¿eh? Porque es la misma. ¿Vale? Venga, hacemos una. Venga, una más. Venga, otra. Y ya con esto terminamos por hoy con las derivadas en un momentito. Venga, vamos a hacer una en una chispita. Otra derivada aplicando la derivada del producto. Vamos a coger un logaritmo que no lo hemos cogido todavía, pobrecito. Venga, pues x cubo por el logaritmo neperiano de x. Venga, ¿cómo sería la derivada de ese producto? Venga, ahí lo tenemos. Vamos a pensarlo. Venga, ¿qué hacemos? Miramos, mirad, el producto. Entonces aquí tengo u, v. Y le aplicamos la regleta. Venga, esto es muy fácil. Oye, esto está entretenido, ¿eh? Sí. Venga, derivada del primero. 3x cuadrado. Por el segundo sin derivar. Lo dejo tal cual. Más, al revés, el primero, x cubo. Y ahora el segundo hay que derivarlo. Lo busco aquí. Ah, aquí está. 1 partido por x. Ahí está. Esto sí que no lo podemos dejar así. ¿Veis que está aquí el x cubo multiplicando y la x dividiendo? Imposible, eso no se puede dejar así. Esto es irresistible. Venga, vamos a hacerlo en un momentito. ¿Cómo sería? X cubo y la x que está dividiendo queda x cuadrado. Por 1, x cuadrado. Había puesto un igual y un más, perdonadme ahí. Pues ahí lo tenemos la derivada, ¿vale? Así que aquí tenemos, vamos a fijarnos bien, la derivada de un producto. Derivada del primero por el segundo, más la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aplicando la reglita que hay aquí. Primero derivado por el segundo sin derivar. Primero sin derivar, el segundo derivado. Perfecto. Pues ya tenemos ya las derivadas que vamos a estudiar por hoy. Tenemos derivada de suma resta, constante por función, derivada de un producto. El próximo día seguiremos con estas derivadas, ya no habrá más, y añadiremos las reglas de la derivada de un cociente y seguiremos practicando un poquito más los productos, la suma resta, los cocientes. Venga, pues espero que haya ido bien y a practicar. Muchas gracias. Hasta luego.